la primera petición del día es, por favor, ciclo 3, ustedes son grupo 3. Entonces, la primera petición del día es, por favor, registrar la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Por favor, registrar la asistencia de hoy, no se les olvide eso. Bueno, entonces, para que por favor hagan eso, han estado un poco pues como exigentes en la parte académica para esa parte de la asistencia, entonces para que por favor no lo olviden. Y bueno, vamos entonces a lo que nos concierne. Entonces, vamos a cerrar este archivo. Vamos a abrir el folder. Esto es ciclo 3. A ver, esto de aquí es Mintic. Ciclo 3, grupo 3, hospital en casa. Bueno, entonces estábamos aquí. Ya teníamos lo de las anotaciones. Ah, sí. Ya tenemos la anotación, la longitud requerida. Persona, ya teníamos también lo de la contraseña, lo del email requerido, lo que el nombre del usuario no tiene espacios. Lo de la edad, bueno, en la edad podemos manejar un range entre 0 y 150. Podemos colocarlo también requerido. Entonces, required. Entonces, error message. Perdón, eso no va a ser así. Vamos así, error. Mensaje de error, el nombre requerido. Y la edad pues tiene un rango entre 0 y 150 y ponemos un mensaje de error que la edad debe estar entre 0 y 150, ¿no? Pues no es real tener una edad negativa y tampoco es real tener edades pues más allá de 100, 150. Entonces más o menos como una restricción que yo estoy colocando allí, pues digamos que por lógica. Vamos a ver qué más puedo hacer. La edad, bueno, le puse eso, es requerido. La cédula, sencillamente requerida. Bueno, error message. La cédula es requerida. Y podemos colocar que es un range entre 0 y integer punto más value, o sea, el máximo valor que se pueda representar. Y coloquemos un error message. La cédula debe ser mayor que 0. O sea, básicamente, pues restringir que el rango es mayor. Vamos a ver aquí qué me dice. Integer, eso era INT. A ver, creo que es INT. INT, ajá. INT punto más value. Listo. O sea, que entre 0 y el máximo valor que se pueda representar, que es este valor que ustedes ven allí. 2.147 millones. Perdón. Sí, 2.147 millones, 438.647 es el máximo valor que se puede representar. Entonces, bueno, esto, bueno, acá unas validaciones adicionales que quise colocar. La contraseña es requerida, ¿sí? Podemos colocar también que la contraseña tenga un string name, pero ese string name me obligaría a exportar de nuevo a la base de datos, pero yo podría hacerle que tenga un tamaño definido, pero bueno, dejémoslo así. De hecho, podríamos hacerlo, string name. Podría ser que tenga máximo 100 caracteres y minimum length, pongámosle 6, ¿listo? Entonces, error message, la contraseña debe tener entre 6 y 100 caracteres. ¿Sí? Esto es como una restricción que coloco allí. Bueno, está la password. Bien. Bueno, muchachos, hay algo estoy aquí colocando unas anotaciones, pues como que quisiera manejar. Bueno, eso de la fecha es obligatoria. Uno puede manejar aquí también en las fechas un rango de fechas. Entonces, por ejemplo, el range entre, por ejemplo, bueno, range, data type, bueno, data type, punto data time, bueno, eso es creo que, vamos a ver, un range de fechas, vamos a ver.
un range de fechas. Bueno, entonces, range, dates, C#, annotations. Vamos a ver cómo lo podemos manejar. Aquí está. Aquí, bueno, ¿alguien lo solucionó? Ah, bueno, aquí está. Y aquí está la solución. Entonces, pues yo a veces simplemente saco de ahí y ya está. Entonces, range, that type of, entonces iría desde el 1 de enero del año 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2025, por favor. ¿Listo? Entonces, el valor debe estar entre 1 y 2. ¿Listo? Básicamente, esto aquí, el valor que ingresé, debe estar entre el 1 de enero del año 2021 y entonces, aquí debo quitar esto. Estoy restringiendo el rango de las fechas, también puedo hacerlo, restringir el rango de las fechas. Bueno, aquí parece que hay un error hay un error. Vamos a detectarlo. Okay, me dijo que en esta clase hay un error. Aquí sobra esto. Entonces, muy bien. Entonces aquí ya tenemos. Ya hice las anotaciones que necesitaba. En anotación, bueno, descripción, fórmula médica, enfermera, historia. Historia debe tener una lista de anotaciones. Esa es la diferencia que voy a hacer acá. Bueno, entonces sí me toca volver a exportar la base de datos. Básicamente esto es un list de annotation, entonces anotaciones. Esto les va a servir a ustedes para entidades que contengan un grupo de las otras. Vamos a usar un list aquí, collection generic. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer aquí. Luego, bueno, esto luego lo arreglaré. Esto luego lo arreglaré. Voy a por ahora colocarlo así. Por ahora luego arreglaré eso. Entonces, bueno, yo ya puse una lista de anotaciones. Muy bien. Ya en persona tengo esto. De hecho, aprovechando que voy a volver a hacer la base de datos, podría poner otra clase que se llame signo vital. .cs, podría crear esa clase. Entonces, namespace, hospital en casa PP dominio, public class, signo vital. Y en signo vital, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener public, int id, obviamente. Esto es obligatorio. Esto es la key. Lo pueden colocar así si quieren. Aquí. Bueno, aquí implica que hoy debo meter annotations. Está la clave. Aquí vamos a colocar public double. Tenemos pulso cardíaco, que pues este también es requerido. Y va en un rango entre 0 y, digamos, 200. Pero sería doble. ¿No? Entonces, aquí iría, vamos a ver. No se puede convertir este. Eso debe ser un double. A ver si funciona. Range no contiene la expresión double. Vamos a ver si es con D mayúscula. Double, vamos a ver. Ajá, es un double. Creo que es type of double. A ver si no funciona así. Entre 0 y 200. Vamos a ver cómo manejaron en historia. A decir que era en anotación. Bueno, estoy haciendo las anotaciones que hagan falta. Data type. Bueno, es un data type. Data type. De data type punto. Bueno, no tengo aquí como double. Vamos a ver si tengo de pronto double. Mayúscula. Vamos a ver. No puede ser double, pues. Ok, no importa. Entonces, desde 0.0 hasta 200.0. Listo. Ahí ya fuerza que son doubles. Muy bien. El pulso cardíaco. Public double pulso. Veis que el pulso cardíaco luego podría ser la presión arterial. Voy a restringir también que sea entre 0 y 200.
la presión arterial, y el otro sería de pronto public double. Nivel de azúcar. El nivel de azúcar en la sangre. Listo. Entonces, require range entre 0 y 200. Listo. Ahí puse. Voy a colocar quiénes son las claves. Bueno, si no, vital es el ID. En persona, pues este es aquí, está el aquí. Ajá, está el aquí. En historia, está el aquí. Estoy colocando aquí las anotaciones que hagan falta. La aquí, listo. Está el aquí. Bueno, es aquí. Y diciéndole, bueno, género no hay nada más que hacer, aquí no hay nada más que hacer. La enfermera, aquí no hay nada más que hacer. Anotación, está el aquí. Esto está el aquí. Bueno, muy bien. Entonces en anotación vamos a hacer también que esto tenga un signo vital. En vez de fórmula médica, public, signo vital, signo vital. Vamos a manejar allí de pronto que hay unos signos vitales que se toman. Bueno, hay que importar data annotations y ahí se nos quita ese error. Muy bien. Entonces, paciente, la ID, la descripción. Bueno, entonces no hay más que decir allí y agregué esto. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay errores en las páginas y hay errores en los repositorios. Voy a solucionar primero los errores en los repositorios. Y aquí sería signo vital, y entonces sería igual al signo vital. Listo, y corrijo. Repositorio historia. Repositorio historia. Bueno, la anotación ahora cambia porque es esto. Bueno, dice anotaciones. Aquí es anotaciones porque ya es una lista. Básicamente ya es una lista. Bueno, aquí es anotaciones igual a anotaciones. Bueno, entonces, por ahora voy a comentar esto y luego les mostraré cómo hacer entidades relacionadas. Pero por ahora, bajarlo así. ¿Listo? Porque tengo que hacer un cambio. Lo primer cambio que voy a hacer es que como una historia tiene una lista de anotaciones, entonces lo que voy a hacer, bueno, aquí lo he tomado null por ahora, entonces voy a corregir aquí para poder compilar. Luego les mostraré cómo se cambia para hacer la consulta relacionada, pero por ahora lo dejaría así. Historia por paciente y fecha. Return historia, null. Y un error más aquí. Luego en el repositorio voy a hacer otro cambio. Ya no voy a retornar un innumerable, sino solo una historia. ¿Listo? Porque la historia ya contiene una lista de anotaciones. Entonces, pues, realmente cada persona tiene su historia. ¿Sí? Cada persona tiene su historia clínica. Y esa no la administramos directamente, sino que la vamos a administrar a través de las anotaciones. Entonces, bueno. Entonces, historia. Bueno, aquí ya... Sí, claro, naturalmente da un error porque no es igual en la interfaz. Pero eso ya lo voy a cambiar. Entonces, y repositorio historia. Entonces, estos son historia e historia. Y ahí ya deberían de irse los errores a cero. Vamos a ver si... ¿Qué queda? ¿Qué queda de error? Historia por enfermera, historia por hora y historia por este. Vamos a ver el repositorio. Ah, y me falta historia por fecha y paciente. Aquí está. Ahí ya me implementa totalmente y se ven todos los errores. Listo, ya se me fueron todos los errores. Y aquí tengo un error en AD de historia. Entonces, por ahora, voy a comentar esto. Así es que comenta. No. Por ahora, no vamos a usar esto. Entonces, démoslo así. Y ahí se me dan los errores. Listo, ya me fueron los errores. Me falta la última página que me falta por corregir. Aquí está en AD de historia.
Entonces aquí está, hay historia model, anotación, el repositorio de anotación, que a la anotación aquí había hecho una inserción de anotación. Básicamente, bueno, esto lo voy a cambiar totalmente. Esto lo voy a cambiar totalmente. Voy a dejarlo acá mientras. Listo, voy a dejarlo ahí mientras tanto. Bueno, entonces este cambio me implica que ahora voy a tener que importar de nuevo la base de datos. Pero ya es el último cambio que hago definitivamente. Entonces, bueno, tengo el de persona, tengo la contraseña y el username y el email. Listo, email, username y password. Bueno, aquí pues en los repositorios que manejan persona, entonces me toca hacer lo siguiente. Repositorio médico, repositorio enfermera y repositorio este. Bueno, vamos a ver si... Ah, sí, yo ya hago lo de meter los otros datos. Ah, bueno, era lo que me preocupaba. Bueno, que ya tenía bastante adelantado. Bueno, entonces, ¿qué me toca hacer? Volver a hacer la migración. El volver a hacer la migración implica borrar la carpeta de migraciones, borrar la base de datos y volver a migrar. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por acá. Bueno, entonces vamos a borrarla del grupo 3. Ahorramos. Aquí nos pide conectarnos. Y ya está borrada. Bueno, ahí ya la borro. Entonces, vamos al terminal, acá, y vamos entonces a hospitalencasa.pp.persistencia. Entonces, vamos a compilar, primero que todo. Vamos a compilar. Bueno, ahí está. Después de esto, vamos a crear una migración. Vamos a que haga la migración. Listo, ya la hizo. Y vamos a hacer un database update. Lastimosamente, pues esto tiene problemas con las migraciones en esta versión. Ya la versión pues 5.05, pues está mucho, mucho mejor. Listo, ahí hice la migración. Y pues acá se supone que entonces si me conecto, pues voy a tener esto. Ya tengo historia, anotaciones, signo y tal. Bueno, entonces, por ahora no tengo nada. Por ahora no tengo nada. Y hay una cosa que quiero que vean. Cuando hago esa importación, acá, ustedes ven que historia tiene una lista de anotaciones, ¿verdad? La historia tiene una lista de anotación, pero ustedes no van a ver una lista aquí. Miren, acá. Si vemos historia, miren que solamente tiene el ID y la fecha. ¿Sí? El ID y la fecha, aunque la anotación tiene la fecha. Quiero hacer otro cambio, porque la fecha sí debería estar como aquí. Entonces, voy a meter la fecha aquí. No, eso sí, prefiero la fecha aquí. La time, fecha de la anotación. Sí, porque pues una historia clínica no debe tener fecha. Aquí prefiero como una descripción. Descripción de la historia clínica. Eso implica otra vez volver a hacer lo mismo. En la fecha quiero que tenga la misma restricción que la fecha que ha puesto aquí que ha puesto acá. Aquí está. Quiero que la fecha entonces esté por acá. Listo. Esté con esa restricción. Listo, la fecha es obligatoria. Bueno, entonces para importar DatTime necesito using system. Ahí ya me arregla eso y vamos a arreglar aquí en los, bueno, de historia. Historia.fecha, eso no existe. Dice historia, pues la fecha no existe. Bueno, por ahora voy a dejarlo así quietecito. Y aquí en los repositorios, pues se va a corregir también. Repositorio historia, pues no vamos a manejar tampoco la fecha. Simplemente la descripción. Y eso pasa a anotaciones. Ese dato que aparece en repositorio de anotaciones, entonces
anotación a editar, punto, fecha, es igual a anotación punto fecha. Ese era el único cambio que iba a hacer ahí. Bueno, vuelvo a hacer el proceso de las migraciones, aprovechando que creo que no necesito más. Entonces, voy a borrar la base de datos de nuevo. Cierro acá y borro la base de datos. Bueno, esta es la query, esta es la que borra la base de datos. Bueno, ok. Vamos a hacer la migración y volvemos a importar. Database update. Listo. Vuelvo a importar, ahí pues volví a hacer la migración. Acá entonces vamos a conectarnos a la base de datos del grupo 3 y aquí está. Entonces, ahora sí, miren en historias, solamente tenemos el ID y la descripción. A pesar de que este tiene una lista de anotaciones, no está aquí. Sin embargo, la lista de anotaciones sí la vamos a manejar a través de historia en el nivel local. O sea, cuando ustedes hacen las consultas, lo vamos a hacer sobre la clase historia. Pero miren cómo él lo maneja acá. Él sencillamente, cuando crea una anotación, le va a poner una historia ID. ¿Qué quiere decir eso? Eso va a implicar que cuando las administremos, realmente vamos a administrar anotaciones a través de historia. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Lo que les voy a mostrar ahora cómo se hace. Bueno, entonces ya terminé allí, tema de estas clases que había que corregir. Y bueno, entonces vamos acá, entonces a frontend. Y hay una cosa súper importante, que es un error que yo había cometido sin querer, era que había un problema que a veces daba unos errores, unas excepciones, y resulta que eso se debe a que dos contextos diferentes no pueden administrar la misma tabla. ¿Qué sucedía? Como cada una de estas tiene un contexto diferente, resulta que esto me produce ese conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, vamos a crear una variable contexto. ¿Listo? Entonces, new contexto, ¿acá? ¿Listo? Entonces, acá, simplemente que todas compartan el mismo contexto. Ese es el cambio, no es más. ¿Qué hay que hacer? ¿Listo? Este cambio es importante porque si no les produce unas excepciones. ¿Listo? Entonces, simplemente que todas compartan el mismo contexto. Esa era la solución al problema. Me costó algo encontrarla, pero bueno. Es básicamente eso. Entonces, cada una de estas maneje su propio contexto. Perdón, el mismo contexto, y con eso nos evitamos ese problema de que dos entidades en memoria están siendo utilizadas. Eso me pasaba mucho. Entonces, de allí ya está. Básicamente que todas estas compartan el mismo contexto. Sí, eso es la solución allí. Bueno, entonces nosotros estábamos en anotación. Entonces aquí tenemos añadir anotación, lo teníamos hecho, y dice anotación. Bueno, entonces aquí hay unos cambios. Entonces, AD de anotación. Bueno, AD de anotación. Entonces, anotación tiene la cédula del paciente, la cédula del médico, la descripción. Entonces, ahora nos va a tocar también manejar la fecha de la anotación. Bueno, primero la fecha y después la descripción. Fecha, fecha, fecha y fecha. ¿Listo? Fecha, fecha. Bueno, esto es un tesaria. Esto necesito que sea un input. Un input. Bueno, entonces esto no es necesario y este no va. Bueno, y vamos a colocar las validaciones. Vamos a colocar las validaciones. Entonces, ¿cómo coloco las validaciones? ASP span. Span. Aquí está. TestDanger as validation for anotación punto descripción y ya está. Entonces ya van a ver qué va a pasar cuando trabajo anotación. Luego span class TestDanger. Vamos a ver si aquí me la coge. No, aquí está. As validation for anotación punto fecha. Estoy colocando las respectivas validaciones. Luego acá, bueno, cédula enfermera, cédula médico, cédula paciente. Y esto no lo vamos a mandar, ¿listo? Porque eso nos produce problemas. Entonces, anotación descripción, aquí está. Entonces, anotación fecha, anotación enfermera,
Y tenemos aquí, bueno, cédula paciente, cédula médico y cédula enfermero. En añadir anotación, bueno, ya tenemos aquí esto, pero yo no voy a hacer esto, ¿listo? Yo no voy a añadir la anotación así, sino que voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear una nueva anotación. Entonces sería anotación nueva, igual a nueva anotación. ¿Qué es que voy a hacer con esto? Básicamente voy a completar los campos. ¿Qué anotación que tiene? Ah, no, que tiene un médico, igual a médico. Enfermera, igual a enfermera. Paciente, igual a paciente. Fecha, igual a anotación punto fecha, pues esa viene desde la clase. Y bueno, no la voy a añadir así. Luego paciente punto fecha. Luego de esto, ¿qué viene? Luego de esto, bueno, no es cédula enfermera, cédula paciente y descripción igual a anotación punto descripción. Eso es lo que voy a hacer. Hay un repositorio que necesito importar, es el repositorio historia. Private, read only y repositorio historia. Repositorio historia. Listo, vamos a manejar la historia desde aquí. Entonces, vamos a necesitar esto en el constructor. Vamos a editar esto en el constructor. Esto ya está bastante extenso. Entonces aquí vamos a meterlo al final. Entonces, y repositorio historia, y entonces sería. Listo. Ahí ya lo inicialicé. Y entonces, bueno, acá tengo lo de médicos, lo de pacientes, lo de enfermeras. Lo de anotación, bueno, esto ni anotación, esto es importante. Y acá entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Cuando uno tiene, como la historia va a tener una lista de anotaciones, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, historia igual a repositorio historia, punto get historia, punto get, yo necesito historia por paciente, y lo voy a enviar el paciente, ¿sí? Que consulté. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos al repositorio de historia. Vamos al repositorio de historia. Entonces, aquí está. Historia por paciente. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a retornar, es una historia. Entonces, yo voy a retornar lo siguiente. Entonces, return. Entonces, simplemente cambia un poquitico la consulta. No es mucho lo que va a cambiar la consulta. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, bueno, necesito la historia que tenga el paciente, ¿cierto? Que tenga el paciente acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente, nosotros tenemos la tabla H, que sería entonces H punto anotaciones, ¿correcto? Esa es la tabla, punto EINI, y aquí creo una nueva referencia, que sería a las anotaciones, entonces, donde el paciente ID devuélvame la historia, cuyo cualquiera de sus anotaciones, o sea, punto EINI, devuelve entonces esto. Y aquí sería first or default. ¿Listo? First or default. Entonces, este es el pequeño cambio. Este es el pequeño cambio. Bueno, aquí yo no sé qué pasó. First or default. Entonces, básicamente, vuélvame la primera historia, cuya cualquiera de sus anotaciones tiene que el paciente de la anotación, el ID del paciente corresponde al ID del paciente que entra. Esta es la idea, ¿listo? Utilizamos este operador EIN. Hay dos operadores cuando uno tiene listas dentro de... Usted va a utilizar EIN, que cualquiera o que todos. En este caso, pues tiene el mismo efecto. Que tiene el mismo efecto puede decir que todas sus anotaciones correspondan al paciente tal o cualquiera de sus anotaciones. Es mejor utilizar all porque pues así garantizamos que efectivamente sea la historia del paciente. Ahora, si ese tiene una anotación que sea de otro paciente, no la va a tomar. Entonces, pues, aquí tenemos eso. Déjame un segundito.
Bueno, sigo por acá. Entonces, esta misma idea vamos a aplicarla acá, ¿sí? Esa necesito las historias. Entonces, aquí en médico, pues sí debería ser Amy. Sí debería ser Amy porque básicamente, pues puede ser que varios médicos tengan varias historias. Entonces, médico ID igual a médico.id. Y aquí, en fecha de inicio, entonces lo mismo. Y aquí básicamente que sería paciente, paciente ID. Y aquí entonces tenemos y a punto fecha es mayor o igual que fecha inicio. Y a punto fecha es menor o igual que fecha final. Y bueno, es and, si no, ampersand. Así, bueno, tenemos ampersand. Ahí llegó la consulta que se necesita. Simplemente pues considerando esto. ¿Listo? Considerando esto. Lo mismo aquí por enfermera. Seguiría la misma idea. Hay historias por enfermera. Entonces, bueno, first o default. Bueno, aquí sí hay un cambio porque, claro, esto sí debería ser un i enumerable. Porque tenemos historias por enfermera e historias por paciente, pero la historia está asociada a un paciente. Entonces, sí, tiene sentido de que aquí sea enumerable. Y aquí el de fields of default debería ser where, que nos devuelva varias. Entonces, todas las historias que maneja la enfermera y aquí todas las historias que maneja el médico. Sí, debería tener sentido allí. Y voy a arreglar entonces que esto debería de ser de esta manera. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Entonces vamos a ir repositorio historia y vamos a cambiar eso. Historia por enfermera, historia por médico. Eso, y cualquier cosa por paciente es una historia sola. Ajá. Aquí ya no debería cogerme el error. Veamos. Supuestamente hay 2 errores, pero no los detecto. Y repositorio historia, bueno, y enumerar la historia por enfermera, historia por médico. Entonces, vamos a ver, y enumerar la historia por, supuestamente con el where, esto me devuelve, bueno, aquí está, historia este no es, esta historia por paciente, que es historia, y aquí es historia, y aquí debería ser first of default. Y aquí sí debería ser where. El where me devuelve más de una y este me devuelve estrictamente una. Listo, ya hice esto y ahora entonces ya puedo hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Si buscamos la historia por paciente, si ese paciente no tiene nada registrado, es decir, si historia es null, pues si el paciente no tiene historia, nos toca crear la historia clínica de esa persona. Y si no, sencillamente añadimos la anotación. ¿Sí? Entonces aquí, entonces, si la persona tiene anotaciones, quiere decir que tiene historia clínica. Si no, debemos crearla, ¿sí? Debemos crearla. Entonces, voy a crearla. Entonces, historia es igual a new historia. Entonces, ¿qué va a tener esta historia? Básicamente lo siguiente. Entonces, la historia clínica que tiene. Tiene una descripción que vamos a hacerla igual, por ejemplo, a fecha. Entonces, más dattime.now, más paciente. Entonces, puedes poner el paciente.nombre. ¿Listo? Como una anotación ahí automática. Y la lista de anotaciones, entonces, ¿qué es? Es un new list de anotación. Y metemos allí la anotación nueva, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a pasar. Aquí no es aquí es coma. Entonces, las anotaciones en este caso va a ser una nueva lista que va a tener la anotación nueva. Entonces, nos crea una nueva historia con esta descripción. Y si no, entonces tenemos la lista de anotaciones. Lista anotaciones es igual a historia.anotaciones. Tenemos las anotaciones, esa lista de anotaciones, le añadimos la anotación nueva y luego modificamos la historia.
¿sí? Modificamos la historia, le metemos esa nueva lista, hacemos ese cambio, y entonces vamos al repositorio de historia y editamos una historia. Básicamente, tomamos la lista que tiene actualmente, le añadimos una nueva anotación y ya está. Entonces, de esa manera se manejan las listas, ¿sí? Se manejan las listas directamente. Se manejan las listas directamente aquí. Entonces, bueno, teníamos esto, este es el cambio que se había propuesto, básicamente. Y aquí en añadir anotación, entonces yo ya puse los text changers, básicamente acá. Un momento. Entonces, acá tenemos esta parte y pues ya nos tocaría es consultar. Entonces, vamos a ello. Entonces, y dos puntos, hospital en casa punto frontend. Vamos a compilar. Si hay algún error lo corregimos. Tenemos algún error lo corregimos. No hay errores. La compilación dio perfecta. Y vamos a darle .NET Run. ¿Listo? Entonces miren lo que va a pasar. Bueno, inicialmente, pues nos va a tocar, de nuevo muchachos, les recuerdo por favor la importancia de la asistencia. ¿Listo? Necesito que por favor registren la asistencia de esta semana. ¿Listo? No olviden hacerlo. Por favor, registren la constancia. Entonces, estamos acá. Bueno, eso ya está. Y entonces vamos a abrir el localhost. Entonces, acá vamos a gestionar anotaciones. Bueno, aquí tengo paciente, enfermera, descripción. Bueno, luego añadir anotación. Entonces, aquí tengo eso. Miren. Entonces, el paciente no tengo nada, médico no tengo nada, enfermera no tengo nada. ¿Por qué? Porque bueno, los he creado. Vamos a gestionar médicos. 1001, Carlos Delgado, edad 40, masculino, Hospital San Juan, tarjeta profesional ABC 1234, username Carlos, contraseña 123, email carlos@gmail.com. Si hago esto, miren que él me va a volver aquí un error. Él no me permite seguir, ¿cierto? ¿Cómo veo los mensajes de error? ¿Cómo veo los mensajes de error? Entonces voy a hacer aquí un cambio aquí en médicos para poder permitir manejar los errores. Entonces, los all, vamos a añadir médico, ¿sí o no? Bueno, aquí return to page, si el modelo no es válido. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Entonces, lo primero es, este modelo ID vuela, porque si no, nos va a dar problemas. Lo otro es, voy a quitar esto, value required, voy a quitar esto no lo necesito. Y lo segundo es que tampoco value lo necesito, ¿sí? Tampoco lo necesito. Porque esto me da problemas. Listo. Entonces, voy a colocar aquí los mensajes de error. Entonces, ASP Validation for, voy a colocar esto para los mensajes de error. Entonces, ASP Span, Validation for, y van a ver lo que va a pasar. Voy a colocar esto, que son los mensajes de validación. Médico, tarjeta profesional. Médico, hospital. Si hubiese algún error con el género, pues aquí no lo mostraría. Listo. Si hubiese un error con la edad, pues aquí no lo mostraría. Recuerden que la edad está entre 0 y 150. Si era un error con el nombre, no lo mostraría. Si era un error con la cédula, pues no lo mostraría. ¿Listo? Vamos a volverlo a correr. Y vamos a volver a intentar. Entonces yo tenía esto así. Vamos a ver si me coge. Bueno, agregar médico. Cédula, bueno, 1000. Nombre Carlos. Edad, voy a poner 400 años. Hospital San Juan. Tarjeta profesional ABC 1234. Voy a poner Carlos Delgado separado. La contraseña 123 y carlos@gmail.com. Y observa. Cuando lo hago. Miren. Y no borra los datos. ¿Visto? Que me he equivocado. La edad debe estar entre 0 y 150. No se permiten espacios, ¿sí? O sea, los errores de los mensajes de errores, la contraseña tener entre 6 y 100 caracteres. Entonces, ahora sí, 40, voy a dejarlo sencillamente Carlos. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el email es este. Aquí ya me lo creo. Está creado. ¿Listo? Bueno, vamos a gestionar enfermeras. Vamos a añadir una enfermera. Entonces, cédula 2000, Ana Karina.
edad 40, femenino, Hospital San Juan, información laboral, ella es vacunadora, nombre de usuario, Ana, correo electrónico ana@hotmail.com, contraseña 123456. Está. Ahí está. Gestionar familiares. Agregar familiar, cédula 3000, nombre Mario Vélez, edad 40, masculino, dirección, longitud 20, latitud 10, nombre de usuario. Miren que aquí voy. Nombre de usuario es Mario B. Correo electrónico mariob@yahoo.com. Y contraseña 123456. Lo guardamos. Miren, aquí está. Y finalmente vamos a gestionar pacientes. Al gestionar pacientes, entonces tenemos la cédula 4000. El nombre es Patricia Lozano. La edad es 40, femenino, calle tal, 40, 20. Y aquí están los médicos, miren, las enfermeras. Nombre de usuario, pues Patricia. Voy a hacer un error a propósito y patricia@gmail.com. Patricia@patricia.com y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, guardar. Bueno, aquí no me aparece el mensaje de error porque debo validar lo siguiente. Entonces vamos a enfermeras y hacemos el mismo proceso. Añadir enfermera. Sí, nos faltan los esto. Voy a quitar este valor igual tal. Esto no lo necesitamos. Ya con lo que estamos haciendo. Y este valor tampoco lo necesitamos. Listo, eso ya tampoco lo necesitamos. Bueno, y voy a colocar los valores de, básicamente, spam, enfermera.password, enfermera.email, enfermera.username, para que nos aparezcan la información, pues, de esto, o sea, las validaciones. Entonces, spam, enfermera validation for, enfermera.hospital, aquí, género, edad, listo, estoy haciendo como las correcciones a los formularios, luego viene enfermera.nombre, enfermera.cédula, y quitamos enfermera ID. Listo, que eso no necesitamos ahí. AD de enfermera, bueno, tiene el model state y si no retorna page. Listo, ahí está perfecto. Vamos al de añadir familiar. Y finalmente añadir paciente. Vamos a hacer como esos ajustes. Añadir paciente. Bueno, ¿qué pasa en paciente? Cuando tengo esto voy a corregir, esto no debería ir aquí, sino en el constructor, porque cuando recargamos la página va a dar el problema que nos van a aparecer vacíos. Los médicos, los familiares y los pacientes. Hay que hacerlo en el constructor directamente. Model state is valid y return page. Perfecto. Entonces vamos a hacer los mensajes de validación. De nuevo, no necesito esto ni require, nada de esto porque ya el model annotation ya me lo da. O sea, las anotaciones que hice ya me lo da, por eso no son necesarias. Luego acá, borro estos values. Entonces, borramos todos y listo. Vamos a empezar a hacer esto. Bueno, el ID no lo necesito. Tampoco lo necesito. Y aquí empezamos. Paciente.cédula. As for validation. El nombre. Luego tenemos la edad, pues que la edad tiene su validación, de que no tiene un rango. Aquí, el género, pues también tiene, de pronto si hay alguna cosa que validar, pues la haremos. Hacemos aquí, hacemos la validación. Hacemos la validación de la dirección. Hacemos la validación de la latitud, que son obligatorias. La longitud. La cédula, bueno, esto no tiene validaciones. Y el username, ya lo tenemos. Tenemos el del email. Paciente.email y la validación de la password. ¿Listo? Para que nos muestre el error que está generando. Y listo. Ahí ya tengo eso. Vuelvo a correr. Y comprobamos. Miren que aquí me había aparecido vacío, ¿lo ven? Aquí me había aparecido vacío. ¿Por qué? Porque bueno, pasaba eso. Vamos para atrás. Y bueno, ya aquí tengo esto. Y miren, así comenta errores. Entonces la cédula aquí sería 4000. Nombre Patricia Lozano.
Edad 400 años, femenino. Talla 13, número 0, 12, 20, 23. Nombre de usuario Patricia Lozano. Eso es el error que voy a cometer. A propósito, patricia.patricia.com. Creo que ya tenía este paciente. Llamo entonces Patricia Vélez. Entonces aquí Patricia Vélez. Aquí nos equivocamos a propósito. Patricia B arroba hotmail.com. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observen que aquí ya me aparecen listados los familiares designados, el médico y la esta. Si nos equivocamos, entonces miren, la edad debe estar entre 1 y 150. Y no se me borran los datos, ¿sí? Que era como una de las preocupaciones que vi. Ella tiene 50 y 45. Y entonces la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la guardamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardar. Hay un error por allí. A ver, yo miro, que no me deja seguir. A ver. Y supuesta. ¡Ah! Aquí me faltó el nombre del usuario. Me faltó la validación. Username. Aquí hay un error. Es paciente.username. Entonces, miren, aquí va a dar un error. Vamos a ejecutarlo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardar. Miren, no se permiten espacios. Eso era lo que me faltaba. Entonces, Patricia Vélez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y allá nos guarda. Sin ningún problema. ¿Sí? Miren. Sin ningún problema. Entonces, vamos aquí a gestionar pacientes. Listo, ya tenemos los familiares, ya tenemos las enfermeras y ya vamos con anotaciones, ¿sí? Con anotaciones. Entonces, aquí en gestionar anotación, entonces vamos a tener paciente, miren, el médico, la enfermera, la fecha, está mala. Si yo coloco la fecha así, descripción, tiene dolor de cabeza. Miren que si yo coloco la fecha así, voy a ver si hice las validaciones antes de meterme con eso. Añadir anotación. Ah, sí, yo aquí puse las validaciones, miren. Entonces, observen. La fecha debe estar entre 1/01 del 2021 y 31/12 del 2025. Entonces, vamos a colocar la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, pues aquí tiene la cuestión de que, como no tenemos esto, entonces, default date, form, si chat razor. Entonces, vamos a ver cómo la colocamos. Me gustaría ver cómo se hace. Ajá. No. Ya vamos, acá está. Bueno, aquí está. ASP4. Input class function, ASP4, that time. Pues obvio, aquí está. Aquí está, vamos a ver. SP4, SP format. Ah, bueno, este es el formato de la fecha, pero quiero un valor por defecto. Veamos. Define, bueno. Datetime DT. Bueno, entonces, bueno, aquí no, aquí explican es, pero no veo el value, no veo el value. Ok. Bin property, no. Vamos a ver, No, no me lo muestra como quiero. Bueno, yo he hecho una cosa, es que, vamos a ver aquí qué colocan. Yo siempre lo coloco así, datetime.now, pero no funciona muy bien. Ah, ok. Vamos a ver si así me trabaja con esta recomendación que hacen aquí. Aquí sí voy a colocar un value, porque pues quiero que me coja la fecha de hoy directamente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a colocar comillas simples. Bueno, esto lo puedo dejar así. .toString. Ajá. Y puedo volverlo a ejecutar. Vamos a ver si ese valor por defecto me funciona bien. Voy a generar una nueva anotación. Añadir anotación. No, pero me coge. No, no me está cogiendo
Bien, datatime.now. Porque yo quisiera que aquí la fecha automáticamente me quedara la fecha de hoy. Y no me está tomando. Ah, claro, qué tonto. Esto irá acá arriba en el input. Aquí está, value, ajá. Listo. ¿Qué me la toma? En el input. Vamos a ver si así me la da. Esta excepción de ahí. Listo. Entonces, vamos acá. Actualizo. Ah, bueno, ya me aparece vacío. Y me aparece la hora actual. Bueno, no puedo tener lo que yo quiero. Y miren, presenta dolor de cabeza y mareo. ¿Listo? Pero aquí hablan también de unos signos vitales. Yo olvidé una cosa muy importante y es que anotación también tiene unos signos vitales. Casi agrego sin eso. Entonces, anotación tiene unos signos vitales, si ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, voy a linkear eso. Entonces, aquí en añadir anotación necesito también colocar unos formularios para los signos vitales. ¿Cómo hago eso? Entonces, debo crear aquí una nueva variable pública que se va a llamar signo vital. ¿Esto porque se toman los signos vitales? Y esto es el requerimiento del proyecto. El signo vital se inicia acá. Entonces, signo vital igual a new signo vital. ¿Listo? Y acá, entonces, voy a recibir ese signo vital. ¿Listo? Voy a recibir ese signo vital. Es necesario. Signo vital, signo vital. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer acá la enfermera. Voy a hacer aquí un div. Class from group. Voy a crear el label. Class from control as for. Entonces, sería signo vital. Punto. Vamos primero con el nivel de azúcar. ¿Listo? Vamos primero con el nivel de azúcar. O sea, aquí viene nivel de azúcar. Luego de esto, pues viene el input. As for, signo vital. ¿No viene para completarlo ya? Me gustaría tanto que estuviera... No puedo pedirle tanto a la vida. Signo vital, punto, nivel de azúcar. ¿Listo? Este es el input y finalmente el spam, que anotación punto, nivel de azúcar. ¿Listo? Debemos pedir el nivel de azúcar. Vamos a pedir todo lo de anotación. Bueno, este es el danger. Nosotros podemos manejar varias entidades al mismo tiempo, no hay ningún problema. Veamos acá. A ver. Spam. Este error está raro. Falta cerrar el div. Ah, ya. Gracias. Eso es lo que falta, ¿no? Listo, gracias. Ahí ya el error debería quitarse. Bueno, entonces hacemos div class con group, metemos el otro dato, el las div. Bueno, ya hice el div. Bueno, este row no es necesario. Vamos a hacer el label por signo vital. ¿Yo lo llamé así con signo vital o no? Esperen yo ver cómo lo llamé acá. Ah, sí, así lo llamé. Entonces, signo vital, punto, ahí seguiría presión. Debe la presión, entonces presión. Yo voy a tomar los signos vitales, eso va dentro del formulario. O sea, en sí no vamos a tener un repositorio de signo vital, no es necesario. Nuevamente no es necesario. Input as for, signo vital, punto, presión. Y acá, class con control, y esto sería el input. Y tenemos spam, es validation, es validation, anotación, B, signo vital, punto, presión. Y nos falta el último. Ahí nos falta el último. Esto es el mensaje de error. Y nos falta el último div. Entonces, from group, el last div, last div, y acá, entonces, label, class por hace por signo vital, punto, pulso cardíaco, y entonces acá hacemos lo mismo, el input y la validación. El input es for signo vital, punto, pulso cardíaco, class from control,
y aquí está. Y finalmente el test danger. ASP validation for signo vital. Listo, punto, puso. Y ahí ya tenemos lo que necesitamos. Bueno, aquí hay un error que voy a mirar de dónde viene. No tiene una definición para nivel de azúcar. Ah, porque es que no es anotación, sino signo vital. Listo, ahí ya no falla más y vamos a meter, ahora sí, pero me falta algo. Yo recibo la anotación, yo recibo la nueva anotación acá, en este, entonces sencillamente hago lo siguiente y no tengo que hacer nada más. Entonces aquí en anotación debo poner coma, signo vital es igual al signo vital que recibo. No es más, y eso automáticamente va a insertar. O sea, yo todo lo voy a manejar es a través de repositorio historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el repositorio historia tiene la lista de anotaciones, y la anotación tiene el signo vital. Entonces, esto se va a encargar de insertar el signo vital, de insertar la anotación y de insertar la historia. Se va a encargar de las tres cosas al mismo tiempo. Perdón el build, por si acaso hay algún error que tengamos que corregir. Muy bien. Y luego .NET Run. Y observen, y ahora la anotación, nueva anotación, entonces miren, Patricia Vélez, Carlos Delgado, Ana Karina, nivel de azúcar, entonces voy a poner un nivel absurdo, 20.000, presión 120, pulso cardíaco 20, la fecha, pues ya hicimos la validación, es la fecha actual, y la descripción tiene mareo y dolor de cabeza. Y observen, entre 1, 0 y 200, ¿sí? Entonces 155.3, 121.2 y 23.4. Y la fecha, pues vamos a colocarla de hoy. ¿Listo? Pues eso sí toca. Guardar. Pero, ¿qué? Ah, bueno, coloquemos la entera entonces, que está molestando eso. Entonces, 23. Bueno, ya que está, pongamos la entera. No quiero molestar con eso por ahora. Entonces, guardar. Y bueno, aquí hay un problema, es que ya es de lista, ya insertó, eso es un problema de visualización. Entonces vamos a ver cómo insertó. Primero que todo, observen. Quiero que observen ustedes. Primero, él insertó una, bueno, select asterisco from signo vital. Y miren lo que sucede. Se supone que aquí debe haber insertado el signo vital. Bueno, la anotación. No, anotaciones, bueno, e historia. Bueno, no lo hizo, vale, no importa. Entonces voy a revisar qué pasó. Entonces, acá en la nueva anotación. Ah, claro, me faltó algo súper importante. ¿Sabe qué me faltó? Guardar. Me faltó guardar. Sí, me faltó guardar. Entonces, es eso, me faltó guardar. Bueno, esto me devuelve a list add de anotación. Entonces, sí, el problema es que, bueno, está ese problema. Bueno, entonces nos devolvemos. Volvemos a ejecutar. Y vuelvo a ejecutar. Claro, obvio, yo no puedo... Si historia es null, si historia es nula, si la historia es null, entonces haga esto. Si la historia es null, o sea que si no está, créela. Listo. Entonces de aquí ya me va a funcionar. ¿Observen? Bueno, el nivel de azúcar, bueno, no me estaba aceptando doubles por alguna razón, luego arreglo eso. La fecha, la de hoy, y tiene mareo y dolor de cabeza. Listo. Guardar y observen. Aquí está la anotación. ¿Sí? Aquí ya está la anotación. Entonces, observen qué pasa. Miren lo que sucede en las diferentes tablas. Signo vital. Miren, se creó aquí. ¿Sí? La tabla. Yo nunca usé repositorio. ¿Sí? Nunca lo usé. Simplemente signo vital. Si ustedes ven, ahí creó automáticamente. Luego acá, miren en anotaciones. Miren. Y lo linkeó a la historia. E historia, cuando ustedes tengan entidades relacionadas así, ustedes manejan la de mayor alto nivel. Y aquí está la historia. Y se creó automáticamente esto, yo había puesto esto, que es la fecha de creación, y esto. Dígame, ¿alguien alzó la mano? Adelante.
No, profe, era lo de la fecha, pero ya aparece. Sí. Entonces, como ustedes pueden ver, desde historia yo agregué todo, ¿sí? O sea, yo no necesito ni agregar, o sea, en un solo paso yo agregué todo. Miren, ¿qué agregué acá? Básicamente, linkeé el signo vital que llega con sus campos, lo linkeé aquí, en anotación, ¿listo? Y acá lo que hice fue que si no encuentra la historia por paciente, entonces, pues créela, ¿sí? O sea, la historia se va a manejar desde las anotaciones, pues es lo que tiene sentido. Una historia es una lista de anotaciones. Entonces, bueno, tenemos aquí la historia, ¿no? Tenemos la historia. Y acá, entonces, si no existe, entonces créela, ¿sí? Crear la historia automáticamente. Y si no, entonces, si ya la historia existe, edita la lista de anotaciones. Vamos a ver si eso funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer acá, lo último? Voy a hacer añadir anotación. Entonces, vamos a inventar nosotros niveles de azúcar. La fecha es ahora mismo. Y la descripción presenta vómito. ¿Listo? Guardar. Listo, mire, presenta vómito, ¿sí? Y observen lo que pasa. La historia sigue siendo una, pero ¿qué pasa con las anotaciones? Que es lo chistoso, miren. Ya tenemos que están linkeadas a la misma historia, miren, están linkeadas a la misma historia. Pero la consulta de las anotaciones, de esta lista de anotaciones no la vamos a hacer a través de, no la vamos a hacer a través de anotaciones, sino de historia, porque historia en el modelo es la que tiene la lista, pero aquí en la persistencia lo maneja de esa manera. De aquí en la persistencia lo maneja de esa forma. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Eso es básicamente lo que les quería explicar con respecto a entidades relacionadas. O sea, esto lo manejamos con entidades relacionadas. Que realmente, si una entidad contiene una lista de otras, manéjela desde esa entidad principal. O sea, como ustedes ven aquí, nosotros estamos manejando todo desde historia. ¿Sí? Todo estamos manejando desde historia. Entonces, esa es la manera de trabajar esta parte. ¿Sí? Esta es la manera de trabajar esta parte de entidades relacionadas. Bueno, redirect to page, bueno, return page en caso de los errores y eso. Entonces, esto era lo que quería mostrarles. Recuerden esta modificación que es súper importante para evitar excepciones de conflictos entre tablas. Es que todos los repositorios compartan el mismo contexto. Ese era un error que yo tenía, pues que ya les muestro cómo corregirlo. Y recuerden, add singleton, ¿no? Porque como es singleton, entonces la instancia del contexto debería ser la misma para todos. Si dos contextos intentan modificar la misma tabla, dos instancias de contexto diferentes, entonces pues ahí es donde se producían esos errores que yo tenía y que no podía como controlar, que me costaba controlar, y era precisamente por eso, sí, era precisamente por eso. Bueno, muchachos, son las 7:10. Descansemos hasta las, bueno, 7:11. Descansemos hasta las 7:25 y tomen alguito. Y entonces allí volveríamos para hacer otros ajustes. ¿Listo? Bueno, entonces voy a parar la grabación aquí y continuamos ahorita.